El río Nilo. ¿Sabías que el río Nilo es el río más largo del continente africano y el segundo más largo del mundo? El Nilo era venerado como un dios por los antiguos egipcios, que lo consideraron fuente de vida y de riqueza. Sus crecidas anuales marcaron el ritmo de las estaciones y la vida de quienes vivían a sus orillas. Gracias al río podrían alimentarse cultivando las tierras cercanas a su curso y para ello construyeron una gran red de canales que le permitían aprovechar las tierras más alejadas. Tanta agua a su disposición permitió a los antiguos egipcios criar ganados y tener una abundante pesca, y en sus tierras pudieron disfrutar de una rica variedad de animales, plantas, papiros, palmeras, cocodrilos, hipopótamos, peces y muchas especies de aves. Además, el Nilo también lo utilizaban para transportar y llevar mercancías de un lugar a otro. Actividad número 1. Para esta primera clase, los alumnos deberán ver 2 videos subidos a YouTube y responder la siguiente pregunta. 1. ¿En qué continente se encuentra Egipto? 2. ¿Qué características tiene el río Nilo? 3. ¿Con qué dios se relacionaba al río? 4. ¿Por qué era considerado un peligro? 5. ¿Qué oficio surgió? 6. Usando Google Earth y Google Maps, localice el recorrido del río Nilo. Clases sociales. El faraón. Su responsabilidad era mantener Mahat, la armonía universal en el país. Los faraones se creían que eran dioses en forma humana. Clase sacerdotal. Se desarrollaban una actividad religiosa y política. Ofician en los templos ritos religiosos, ceremonias funerarias, el culto a los muertos. Los escribas. Es una persona que se desempeña el papel de escribir, clasificar, contabilizar y copiar. Eran empleados para cubrir templos y tumbas con jeroglíficos y registrar todo. Los soldados. El nomarca reclutaba soldados en su región y los enviaba al rey para proteger el pueblo y supervisar a las clases más bajas. Los artesanos y comerciantes. Entre los artesanos se encontraban los carpinteros, artistas, arquitectos, embalsamadores, y los comerciantes llevaban a otros países productos como el oro, papiro, lienzos y joyas, a cambio de madera de cedro, colmillos de elefante y entre otros. Los campesinos, la mayoría trabajaban en los campos produciendo cultivos, mientras que otros trabajaban como sirvientes en las casas de los nobles ricos. Y por último se encontraban los esclavos, quienes eran personas con derechos disminuidos dedicados a una determinada tarea. Actividad número 2. En esta segunda clase se retomará con una breve explicación sobre las distintas clases sociales de la época y cuáles eran sus características y privilegios. Primera consigna. ¿Había algún tipo de vestimenta o complemento que permitiera identificar la clase social de cada persona? 2. Para usar EducaPlay, deben tener en cuenta lo que se explicó durante la clase y la consigna anterior. Para eso deberán ingresar al siguiente link donde van a encontrar un juego, el cual es referido sobre las distintas clases sociales. 3. En grupo de 3 integrantes, deberán inventar una novela o cuento que incluya a personas de las distintas clases del antiguo Egipto, teniendo en cuenta la ubicación geográfica de los hechos, vestimenta, hogar, a qué se dedican, etc. La religión. Los egipcios creían en varios dioses. Cada uno de sus dioses tenía una función importante. Además, existían dioses con cabeza de animal y cuerpo de hombre. Tenemos algunos ejemplos como Ra, dios de la vida, del sol y del cielo. Isis, diosa del nacimiento y de las madres. Set, dios del mal y del desierto. Tot, dios que había inventado la escritura y que manejaba el tiempo. Osiris, dios de los muertos. Horus, dios del cielo. Bastet,
diosa del hogar, los egipcios celebraban rituales en honor a sus dioses. Por ejemplo, rezaban al dios Hapi para que el río Nilo tuviera más agua y regara sus campos. Actividad número 3. En esta tercera clase vamos a continuar con las actividades y vemos el siguiente video subido a YouTube y respondemos las siguientes preguntas. 1. ¿Qué tipo de religión se practicaba en el antiguo Egipto? 2. Investigar cuáles eran los dioses más importantes, cómo los veneraban y el tipo de ofrenda que se realizaban. 3. En grupo de 4 integrantes, elegir un dios y realizar una presentación en Canva para exponer en la siguiente clase. Los jeroglíficos. La escritura del antiguo Egipto se conoce como jeroglíficos, tallas sagradas, y se desarrolló en algún momento antes del periodo arcaico, que sería entre el 3150 al 2613 a.C. Los egipcios creían que la escritura era un regalo de los dioses. Las únicas personas que sabían escribir eran los nobles y jefes del ejército. La escritura era muy difícil de entender, ya que estaba llena de imágenes y símbolos religiosos. Al principio solo se escribía en piedras y en las tumbas, después aprendieron a elaborar papiros y escribir usando tinta roja para los títulos y tinta negra para lo demás. Actividad número 4. Para el cierre de la clase, los alumnos aprenderán la escritura jeroglífica y más sobre las características de la sociedad egipcia por medio de la visita de los museos virtuales que exponen restos arqueológicos. Por lo tanto, deberán copiar el siguiente link y verificar los museos virtuales en donde van a poder apreciar todo lo relacionado a lo que ya hemos visto hasta ahora. Las últimas consignas de estas actividades serán: 1. ¿Cuándo se pudieron descifrar los jeroglíficos y quién logró descifrarlos por primera vez? ¿Existía algún otro tipo de escritura egipcia aparte de la jeroglífica? 2. ¿Qué salón virtual les llamó la atención? ¿Qué les pareció más interesante? 3. Con lo aprendido sobre la sociedad egipcia deberán responder verdadero o falso según corresponda. Para esta última consigna deberán copiar el siguiente link en el cual les llevará un Geniali en donde contiene actividades sobre todas las clases anteriores ya vistas sobre la sociedad egipcia. Así que si llegan a responder mal o bien, le hará una corrección y una breve explicación. Así que bueno, espero que les haya gustado y los esperamos para la próxima clase.